Hola, hola, muy buenos días con todas. Días. Hola, buenos días Amanda, buenos días Génesis. Por favor, su asistencia en el chat para que quede registrada, por favor. No. Jessica, buenos días, por favor, su asistencia en el chat. Gracias Amanda, gracias Génesis, gracias Jessica. Muy bien chicas, vamos a empezar la clase del día de hoy. ¿Recuerdan el tema que vimos en la última clase? Función inyectiva. Ya. ¿Cuáles fueron los temas que específicamente detallamos en la última clase? Fue el concepto de función y los tipos de funciones matemáticas. Pues no, dentro de ellas hablamos ya de la función inyectiva. Hoy vamos a identificar acerca de la función sobreyectiva o también llamada subyectiva. Bien. Amanda, por favor, lea. Una función sobreyectiva cuando todos los elementos de tu dominio son imagen de al menos un elemento del dominio. Es decir, el codominio es igual al recorrido. Es decir, una función es sobreyectiva si el recorrido de la función es el conjunto final Y. Ya. Bien, Amanda. Muchas gracias. Bien, como ustedes pueden identificar en este ejemplo, en estos conjuntos que tenemos, tanto conjunto X como conjunto Y, donde pueden identificar que cada elemento del conjunto X cumple su recorrido hacia llegar hacia el conjunto Y. En este caso, uno hacia el uno, 2 hacia el 2, 3 hacia el 5, 4 hacia el 8 y hacia el 3, perdón, y 5 hacia el 4. Bien. Ese es el recorrido que cumple el primer conjunto hacia el segundo conjunto. Ahora, una de las características principales que tiene esta función sobreyectiva o subyectiva también mencionada, se puede indicar que es que cada elemento tiene que cumplir específicamente su recorrido hacia llegar hacia el segundo conjunto. Puede ser identificado como conjunto X o conjunto Y o conjunto Z, conjunto cualquier tipo de letras, como ya lo mencionamos el día de ayer, cuáles son las identificaciones que se pueden tener y se pueden conllevar en cada conjunto. Es donde ustedes van a identificar. Esta función sobreyectiva simplemente se supone que tiene que el primer conjunto, los elementos, cumplir su recorrido hacia el segundo conjunto. Es una de las características principales que tiene esta función al indicarse en función sobreyectiva. Eso deben de identificar porque también esta función también tiene su denominación como no sobreyectiva. Ahora estamos hablando principalmente de sobreyectiva. En este caso tenemos un ejemplo, como pueden identificar en pantalla. Génesis, por favor, lea. Ejemplo. Veamos un ejemplo concreto para comprender a qué alude la noción. Tomemos la función x y y, definida por f por en x igual a 4x. El conjunto X se compone de los elementos 2, 4, 6. El conjunto Y, de acuerdo a la función, es de 8, 16, 24. Gra- Sigo. Gracias, Génesis. Bien, este ejemplo, ¿de qué se está hablando este ejemplo? Simplemente que la función de ambos conjuntos, su función es multiplicar los primeros números del primer conjunto X por la cantidad de 4 hacia llegar hacia el conjunto Y. Tenemos 2 por 4 me quedaría 8, 4 por 4 me quedaría 16 y 6 por 4 me quedaría 24. ¿Qué está detallado en este ejemplo, Amanda? Está detallado la función y también nos detallan cuál es cada dominio y cada dominio.
Ya, ¿está cumpliendo la función que indica esta función sobreyectiva? ¿Si cumple o no cumple? Sí, sí, sí la Ya. cumple, porque todos los de la todos de la Y tienen, o sea, están siendo utilizados. Está muy bien. Tienen que tener eso presente. Esta función sobreyectiva simplemente la van a identificar que cada elemento del primer conjunto, sea llamado X, sea llamado Z, tiene que cumplir su función, su recorrido hacia el segundo conjunto. Puede ser asimismo Y o puede ser Z, como ustedes lo identifiquen. No hay problema en eso. Lo importante es que esta función debe de cumplirse a la fórmula que tiene cada una de ellas, cada una de estas funciones, ¿no? Este primer conjunto está conformado por 2 4 6, el segundo conjunto por 8 16 24, por lo tanto la función al multiplicarla por 4 me quedaría de la siguiente manera: 2 8 4 16 y 6 24. ¿Está claro hasta ahí? Aquí hay otro ejemplo al hablar de función sobreyectiva. Como pueden observar, cumplen los elementos del primer conjunto, cumplen su función. En esta no importa, a diferencia de la inyectiva, que no puede ocurrir esto que ustedes observan aquí en este segundo ejemplo. Esto no puede ocurrir en la función inyectiva, pero en esta sí se puede. Lo importante es que cada elemento cumpla su función hacia el segundo conjunto. ¿Sí está entendido? Ya. Esta función no sobreyectiva, ¿por qué es no sobreyectiva? Porque el rango y el conjunto de llegadas no son iguales. Al hablar de rango, estamos hablando de el segundo conjunto A, B, C, D y el conjunto de llegada. También ustedes tienen que identificar lo que ya les voy a indicar. Ahora, simplemente para poder identificar si una función es sobreyectiva, se debe determinar simplemente lo que es el rango, específicamente su recorrido que cumple cada elemento del primer conjunto. Ahora sí les voy a detallar cuándo es una función no sobreyectiva, simplemente porque el rango no es igual al conjunto de llegada, como ustedes pueden identificar en este ejemplo. Tenemos el dominio, tenemos uno 2 3 y lo que es su contradominio tenemos 3 6 9 12. Al identificar el rango me quedaría de la siguiente manera. El rango me quedaría como 3 6 9. ¿Por qué? Porque estos elementos del primer conjunto solamente llegan hasta el 3 6 9. Ese sería el rango detallado de este conjunto, de este gráfico. El conjunto de llegada, ¿cuál sería? 3 6 9 12. 3 6 9 12. Ese sería el conjunto de llegada. Por eso se la identifica como función no sobreyectiva, porque simplemente el rango no es igual al conjunto de llegada. Ahora, aquí tienen otro ejemplo a la hora de hablar de función no sobreyectiva. Tenemos que cumple la función del conjunto X como conjunto Y, cumple su función: 1 hacia el 1, 2 hacia el 2, 3 hacia el 2, 4 hacia el 4, 5 hacia el 4. Ahora, ¿cuál sería el rango? Sería uno 2 4. ¿Por qué? Porque estos primeros elementos de este conjunto X simplemente llegan, cumplen su recorrido hacia el uno 2 4. Ese sería el rango específicamente. Ahora, ¿cuál sería el conjunto de llegada? Serían todas estas cantidades del segundo conjunto: uno 2 3 4 5. ¿Está claro el tema? Génesis, ¿alguna pregunta? No. Jessica, Dígame, Lizy. ¿está claro el tema? Ah, sí. Muy bien. Ahora sí, vamos a realizar lo que es la actividad. Génesis, por favor, me ayuda identificando cuál es el rango de que cumple este gráfico. Sería 1 2 3. Uno, tres. Amanda, ¿está correcto o incorrecto lo que indica su compañera?
Está correcto, el rango es AB. A ver, muy bien. Yo les hice preguntas si está entendido el tema, me indicaron que sí. Bien, el rango lo tenemos identificado como A y B. El conjunto de llegada, ¿cuál sería, Jessica? A y B. ¿Por qué sería A y B? Por Amanda, lo ¿por que está qué? en el lado de la Y, por lo mismo es el rango es A y B y el conjunto también, el A y B. Gracias, Jessica. Amanda, ¿por qué sería A y B conjunto de llegada? Porque son los que están en la Y, o sea, son los únicos dos enunciados que están a la vez. Ya, sí tienen una noción en base a lo que es el conjunto de llegada, pero simplemente la respuesta sería, ¿por qué? Porque los elementos del conjunto X cumplen solamente su función hacia llegar hacia el A y B. Uno hacia el A, dos hacia el B, tres hacia el B. Por lo tanto, con el rango quedaría A y B y el conjunto de llegada quedaría A y B. Recordemos que al hablar de función sobreyectiva, tienen que cumplir cada elemento del primer conjunto, sea identificado con cualquier letra, tiene que cumplir su recorrido hacia el segundo conjunto. En este caso, como pueden identificarlo en estos ejemplos que tengo en pantalla. Aquí también hay otro caso de función sobreyectiva que se pueden dar cuenta que es muy diferente a la función inyectiva. En la función inyectiva no puede ocurrir este caso, pero en la sobreyectiva sí puede ocurrir. Lo importante es que cumplan su función cada elemento, como ya les he indicado algunos ejemplos para que ustedes identifiquen cómo es esta función sobreyectiva. Bien, ¿está claro, Génesis? Sí. Génesis, por favor, ayúdeme con el rango de este gráfico. Ya. Antes de, ¿cuál sería, qué función cumple este gráfico? Función sobreyectiva. Ahora sí nos vamos con el segundo gráfico. Génesis, por favor, el rango. A, B y C. Jessica, ¿está correcto lo que dice su compañera? No, solo es A y B, por lo que el punto de llegada solamente los números están al A y B. Correcto. ¿Cuál sería el conjunto de llegada? Amanda, A, B y C. ¿por qué A, B y C? Porque eso es lo que está en la Y, aunque. Ah, no, sería A, B únicamente. Creo que sí. A ver, ¿usted cuál escoge? ¿Cuál sería el conjunto de llegada? ¿A, B, C o A y B? ¿Con cuál se queda? Creo que es A, B, C, porque son los que están en la Y, aunque no cumplen su función los de la X. Ya. Al identificar lo que es el conjunto de llegada, tenemos que es A, B y C, pero el rango solamente está como A y B. ¿Por qué? Porque solo los elementos de X cumplen solamente su recorrido hacia llegar hacia A y B, nada más. Por lo tanto, es una función. ¿Qué función es? No nos ha mostrado una que no sea de ese tipo. O sea, esa no es una función sobreyectiva, pero tampoco es inyectiva. Ya, pero es una función.
Sí, función no sobreyectiva. Listo. Así quedaría resuelto lo que es estos ejercicios en lo que es la actividad. En su cuaderno, por favor, me van a realizar un ejemplo de función sobreyectiva y no sobreyectiva y me enseñan, por favor. Pueden ser figuras o pueden ser cualquier tipo de elementos. Lo importante es que ustedes identifiquen cómo es una función sobreyectiva y cómo es una función no sobreyectiva. Ese ejercicio también me lo van a subir a plataforma para poderlo identificar mucho mejor. Ustedes sí me van a identificar ahorita cuáles elementos tienen en el primer conjunto y luego en el segundo conjunto. Quien termine, por favor, me indica para que me diga su ejercicio. Ya terminé. Ya. ¿Qué función me va a indicar? ¿Sobreyectiva o no sobreyectiva? No sobreyectiva. No sobreyectiva. Muy bien. Ahora sí, dígame, ¿qué elementos tienen el primer conjunto? Tengo 1, 2, 3 y 4. Listo. ¿Qué elementos tiene en el segundo conjunto? -1, -2, -3, -4 y -5. Listo. Ahora dígame el recorrido que cumple cada uno. X1 a -4. Quiero escoger- hay una- Ya. Uno hacia -4. -4. Correcto. Ya. 2 hacia -3. Ya. 3 hacia -2. Ya. Y 4 hacia -1. Menos. Listo. ¿Cuál sería ahora el rango? El rango es -1, -2, -3 y -4. 2. -3 y -4. Ya. ¿Cuál sería el conjunto de llegada? -1, -2, -3, -4 y -5. Correcto. Está correcto su ejercicio.
Génesis, por favor, su ejercicio. ¿Ya lo realizó? Amanda, le falta el de la función sobreyectiva, que ese ya lo subo a plataforma para poder observarlo. ¿Mande? Falta la función sobreyectiva, que cumpla la función sobreyectiva. Ese ya lo sube con otros Ah, ejercicios a sí, plataforma. ya lo tengo, pero no Ya sé lo qué tiene, diga. ya, correcto, lo subo a plataforma también. A ver, Ya. Génesis, ¿qué ejercicio hizo? ¿Sobreyectiva o no sobreyectiva? Ya los dos. Dígame el sobreyectiva. Vamos con el sobreyectiva. ¿Qué elementos tienen el primer conjunto? 2, 3, 4, 5. En el segundo conjunto, ¿cuál tiene? DBC. Ya. El 2, ¿con cuál lo tiene unido? ¿Cuál es el recorrido que cumple? Con el D. 2, 3, Con el B. 4. Con C y 5C. Bien. ¿Cuál sería el rango en este caso? DBC. ¿Cuál sería el conjunto de llegadas? DBC. Correcto. Muy bien. Génesis le faltaría la función no sobreyectiva, que ese ya lo identifica en plataforma nomás. Jessica realizó su ejercicio. Jessica. Ya, listo, no hay problema, Jessica. Me lo envía por medio de plataforma que ahí se lo reviso. Comprendo su situación. Bien, chicas, a ver, les hago preguntas. ¿Cómo van a identificar una función sobreyectiva? Cuando vemos que todas las funciones de X cumplen su función Y, sin que sobre ninguna. Ya, ambos tienen que ser iguales, tanto rango como... Conjunto de llegada. Ya, muy bien. ¿Cómo van a identificar una función no sobreyectiva? Cuando no son iguales el conjunto de llegada y el rango. Muy bien, cuando el rango y el conjunto de llegada no son iguales, como pudieron identificar tanto en el ejemplo, el ejercicio que realizamos en clase, como el ejercicio que realizaron ustedes. Ustedes se pudieron dar cuenta que el rango no es igual al conjunto de llegada al hablar de una función no sobreyectiva. Ahora les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una función inyectiva y una función no sobreyectiva? Que en la función inyectiva tienen que cumplir la función de X, función con Y, pero tienen que ser iguales, o sea, tienen que ser paralelas, no pueden intercambiarse. Y pueden sobrar el Y, conjuntos de llegada. En este ejemplo está detallado esa diferencia. En este ejemplo que ustedes observan aquí, en este. En la función inyectiva, cada elemento cumple su función así como está aquí. Ya, pongámosle así. Aquí, ¿verdad? Y en la función inyectiva no puede pasar esto, que pues, de dos elementos cumplan la misma función. Esto no puede pasar en la inyectiva, pero en esta sobreyectiva sí puede pasar esto. Lo importante es que cada elemento cumpla su función.
Si estamos hablando de inyectiva, estamos hablando de esta. Pongámosla de ejemplo. Cada uno cumple su función. Si pueden observar, si estamos hablando de función sobreyectiva, estamos hablando de esto. Dos elementos sí pueden cumplir la misma función. Pero cuando estamos hablando de no sobreyectiva, es que el rango y el conjunto de llegada no son iguales. Esa es la diferencia entre ambas funciones, ¿verdad? Función inyectiva, esta. Función no inyectiva, estamos hablando de esta. Es lo mismo, lo importante es saber la diferencia. Función inyectiva, función no inyectiva. Función sobreyectiva y función sobreyectiva y función no sobreyectiva, que vendría a ser la tercera. Sí está claro lo que es la diferencia entre ambas funciones. El día de mañana vamos a ver ya la última función, donde esa es simplemente, esa función tiene que aplicar las tres funciones. Tiene que ser sobreyectiva, tiene que ser inyectiva y tiene que ser la última función que vamos a hablar el día de mañana para que puedan cumplir esa función que vamos a hablar el día de mañana. ¿Bien? ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud me indican? Está claro. Ya. Ahora les voy a mencionar algo. Por favor, al momento de ustedes subir los ejercicios, sí, es verdad, son ejercicios, son números, en la cual al momento de escribir tanto en documento como en su cuaderno, identificar bien las cantidades, bien los números. Lo importante es que ustedes tengan una presentación bonita. Eso también cuenta. Eso también yo califico. La presentación que ustedes realizan al momento de subir sus actividades y sus tareas a plataforma. Eso es lo importante específicamente. Ustedes tengan una bonita presentación. Yo sé que son números, son más números que letras, pero ustedes deben de presentar bonitos sus trabajos, ¿sí? Eso también cuenta. Hoy tuvieron puntos de actuación que les sirve a Amanda, a Génesis y a Jessica por si tengan un trabajo incorrecto. Eso les va a ayudar a ustedes. Todo esto que es actuación en clase, a ustedes les va a ayudar para subir notas en trabajos que puedan tener incorrectos en su momento, aunque no lo creo porque hasta el momento se han demostrado que han entendido lo que es la clase del día de hoy. ¿Sí? Bien, nos vemos en la próxima clase. Que tengan un bonito día. Ay, chao, Licen. Chao. Chao.